En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos. Buenas noches, bienvenidos a este primer programa de Lluvia de Meteoritos, el programa de cultura y literatura de Tader Televisión. Molina de Segura y la Vega Media pues está viviendo un boom literario como nunca antes se había vivido, y este programa Lluvia de Meteoritos pues quiere poner de manifiesto y dar voz a ese fenómeno que está ocurriendo. Así que desde hoy vamos a recibir semanalmente en este plató a escritores, a escritoras, para conversar con ellos sobre su última obra y también sobre su mundo literario. Y queremos comenzar esta lluvia de meteoritos que hoy inicia su andadura pues por todo lo alto. Para ello vamos a tener la suerte de comenzar con todo un referente de la literatura nacional, Manuel Moyano. Bueno, aunque todos conocemos a Manuel Moyano, me gustaría dar unas breves pinceladas sobre su figura y también sobre su obra. Él nace en 1963 en Córdoba, se traslada muy joven a Barcelona por motivos familiares, ciudad en la que siguen residiendo sus hermanos, y es en 1991 cuando recala en Murcia, cuando recala en Molina de Segura, hay que decirlo, arrastrado por el amor. Y es en esta ciudad donde, afectado por esa radioactividad que emite el cráter del meteorito, donde escribe la totalidad de su obra literaria. Así que ya lleva más de media vida viviendo en Molina. Él trabaja como gestor cultural del Ayuntamiento de Molina, y como gestor cultural se le deben varios de los grandes proyectos literarios del pueblo, como el ciclo Escritores en su tinta, que anualmente trae a nuestra ciudad lo más granado de la literatura nacional, y también el premio Setenil, el premio que da el Ayuntamiento de Molina al libro de relatos, al mejor libro de relatos publicado ese año, y que está considerado por muchos como el Oscar del relato corto. Él comenzó a publicar en el año 2001 con un libro de relatos, El amigo de Kafka, y con él obtuvo el prestigioso premio Tigre Juan a la mejor obra publicada ese año por un escritor Nobel, por la primera ópera prima. A partir de entonces nos ha dado a sus lectores varios libros de relatos, como El oro celeste, como El experimento Wolver, con el que obtuvo el premio Libro Murciano del Año. También es autor de un libro de microrelatos, Teatro de ceniza, también traducido al italiano, y que para muchos críticos está considerado como el mejor libro de microrelatos jamás escrito en España. Es autor de diferentes libros de difícil catalogación,
como Galería de Apátridas, que se va a reeditar este mismo año, El lobo de Periago, La memoria de la especie, Mamíferos que leen, y también el libro Dietario Mágico, que para mí es un libro que tengo un especial cariño, es uno de los mejores libros que he leído en mi vida y que he tenido la suerte después de reeditar. Y no solamente me lo parece a mí un gran libro, sino, por ejemplo, Nacho Canut, el 50% de Fangoria, el compañero de Alaska, tras leer este libro, escribió en las redes sociales que acababa de leer uno de los mejores libros que había leído en su vida. También ha hecho incursiones en la literatura infantil con las aventuras del piloto Rufus y La colina del árbol hueco. Hasta el momento tiene publicadas 6 novelas. La coartada del diablo es una de ellas, con las que obtuvo el premio Tristana. El imperio de Yegorov, con el que fue finalista del prestigioso premio Herralde, que edita la editorial Anagrama, un libro que ha sido traducido también a varias lenguas y que con él ha obtenido también otros premios. Tenemos títulos como La agenda negra, El abismo verde, La hipótesis de Saint Germain, premio Carolina Coronado, Los reinos de otrora. Como libros de viaje tiene La travesía americana, Cuadernos de tierra y La frontera interior, con el que también obtuvo uno de los más prestigiosos premios de literatura de viajes de este país, el premio Eurostar, y que ha sido publicado por la prestigiosa editorial RBA Editores. Tenemos que advertir que bueno, hay muchos moyanos en uno, está el moyano cuentista, el moyano novelista y el moyano viajero, pero hoy nos vamos a centrar en su última obra, la versión de Judas, un libro de relatos. Buenas noches, Manolo. Buenas Bienvenido noches, a Lluvia de Meteorito. Mil gracias por aceptar esta invitación, ¿no?, para inaugurar este programa. Y mil gracias a ti por invitarme y pensar en mí por este programa, que la verdad es que tiene una pinta estupenda, ¿eh? Bueno, vamos a ver Vamos a ver. su andadura, que hoy comenzamos. Eres hijo de padres lectores. Sí. ¿Tú crees que el hábito de leer se transmite, se hereda? Bueno, estamos en un momento extraño en la historia de la humanidad respecto a eso. Quiero decir, yo creo que hasta ahora está claro que ver a tus padres leer y el hecho de que haya libros en casa mm, te crea un ámbito propicio a leer, ¿no? Porque ya se sabe que los seres humanos somos primates a fin de cuentas y tendemos a imitar. Pero no es una regla universal. Y recuerdo un ejemplo bien, que es nuestro común amigo ya fallecido, el poeta Pepe Cantabella, que era un gran enamorado de la literatura, y siempre me dijo que en su casa solo había un libro, no sé si era una Biblia o un tomo de Espasa-Calpe. Era una casa de campesinos, sin embargo, él fue un gran lector. Y viceversa, estoy seguro que hay mucha gente que se ha criado con grandes bibliotecas y no lee, y cada vez más, me parece. Sí. De hecho, hemos conversado algunas veces con Sí. escritores muy importantes Sí. que no han conseguido que sus hijos No. Yo, por vayan a ejemplo, con libros. los míos nunca he insistido mucho. Sí. Leen algo, tampoco en exceso, pero yo siempre he pensado que intentar imponérselo es lo peor que se podía hacer. Sí, la lectura debe ser un placer, ¿no? Y Es como el hay cine. que acercarse a los placeres. Aprendemos a ver películas porque nos apetece, Sí. pues igual debe ser la lectura. Tu última obra publicada, la versión de Judas, que hoy traemos aquí, bueno, para iniciarlo un poco, cuéntanos qué va a encontrar el lector cuando abra este libro. Bueno, va a encontrar un libro de relatos. Estamos hablando de historias breves que se inician y se resuelven en una media de 3, 4, 10 páginas, 15 páginas como mucho, ¿no? Que sería un poco la definición de un relato. Como bien has dicho tú, es el cuarto libro de relatos que publico. Empecé publicando el libro de relatos, El amigo de Kafka. Hubo otros 2 y después de un largo periodo, puesto que he estado más volcado en la novela, la literatura de viajes, el más o menos ensayo de no ficción, ¿no? Quería volver un poco al relato, ¿no? Que es el género con el que empecé a escribir, ¿no? Sí. Y un libro de relatos no se escribe con el mismo método que una novela o un libro de viaje, no se escribe de un tirón, ¿no?
No, ¿Cómo ha mira, sido el proceso de sí, elaboración de este libro? siempre hay una discusión sobre este tema. Hay gente que dice que los libros de relatos deben tener una cierta unidad, una cierta cohesión. Yo estoy en desacuerdo. Sí, Y yo creo que un libro de relatos al final es parecido a un disco, quiero decir, un disco donde metes 20 canciones, 20 relatos y necesariamente siempre hay un aire común, puesto que si las canciones son del mismo grupo, del mismo músico y los relatos son del mismo escritor, pues tiene un aire común, pero no tiene por qué haber ningún nexo sí, entre todas ellas. sí. Tienen la misma voz, pues Claro, que yo creo que es suficiente tanto el nexo. disco como el libro Yo de están hecho, cantados o contados por el mismo. exacto, yo creo que un libro de relatos donde haya una especie de conexión entre todos, pues a mí no me interesa mucho porque para eso ya me leo una novela, ¿no? Sí. Y no le encuentran ningún denominador común a estos 10 relatos Sí, que componen la versión de Judas. hay un cierto denominador. Están escritos a lo largo de distintas épocas, pero a la hora de seleccionarlos, no solo, sino con ayuda, porque como bien sabes, y cualquiera que escriba, uno normalmente tiene lectores cero, ¿no? Mm, Como los llaman, o prelectores, ¿no? Y a veces recurres a ellos para, en este caso, seleccionar, ¿no? Tienes una gavilla de relatos más amplia de que lo que ha salido y a ver con cuáles me quedo, ¿no? Cuáles vale. son mejores, cuáles, pese a todo, pegan más entre sí. Y en ese criterio de selección ha pesado que tuvieran algún elemento fantástico o extraordinario. Sí. Es un poco el denominador Ese común, es el solo denominador que común el abordaje es radicalmente distinto de uno a otro. de uno a otro. Mm. Yo que he seguido toda tu obra, Mm. leyendo la versión de Judas, voy descubriendo pequeñas píldoras, pequeñas pinceladas de novelas tuyas, Ah. de otros relatos. Mm. Es como si ahí estuviese casi casi condensada el resto de tu obra. ¿Tú tienes esa impresión? Hombre, sé que hay algunos relatos de los que luego puedo haber tomado elementos para convertirlos en novelas o en otro libro, ¿no? Sí, Entonces ha quedado ahí ese residuo, esa sí. reminiscencia. Por ejemplo, claramente el relato de la La ciudad ciudad soñada, soñada es como el antecedente de los reinos de otrora. sí. Ujú. Incluso fragmento de un diario Mm. también recuerda mucho a La Mismo Verde, por ejemplo, ¿no? Sí, O ambientación sea, en hay Sudamérica y alguien me ha dicho que recordaba al principio del Imperio de Yegorov, porque es también cierto, una selva y un la diario. selva, ¿no? Selva y diario. Sí. Bueno, como hemos comentado, la versión de Judas está compuesta por 10 relatos. Le has puesto el título, la versión de Judas, porque normalmente siempre se titula un libro de relatos con el título de uno de ellos, ¿no? Mm, Normalmente. Eso te digo, no necesariamente. Sí, pero en tu caso, por En ejemplo, mi El amigo caso de siempre. Kafka, El En oro mi caso celeste. siempre, y de hecho me costaba romper esa tradición, entre comillas, si se Sí, puede hablar de tradición de lo que hace uno, ¿no? Pero puesto que los tres que había publicado, en todos casos, los había titulado por uno de los relatos, no, quise respetar esa norma. O esa sea, de norma. hecho, probé con otras, pero como que no me Sí, quedaba conforme, porque ya quería seguir sí. la misma regla. El que da título al libro, la versión de Judas, es el Mm, último mm. relato que aparece en el libro. Cuéntanos un poco de qué va Ese ese relato. relato que da título al Bueno, libro. tiene que ver con la portada, porque la portada del libro que me gustó mucho, ¿no? Sí, Como bien sabes, cuando editas el libro, el editor te propone varias vale, portadas y había algunas que eran demasiado poco sugeridoras, eran muy sí, evidentes. En cambio, esta lo tenía, ¿no? Ese Rolls Royce, pero que en vez del símbolo de Rolls Royce tiene un un crucifijo. crucifijo, ¿no? Y eso tiene que ver porque es una especie de mm, como si todo el tema de los evangelios y Cristo y todo esto hubiera ocurrido en nuestra época, en un contexto totalmente distinto y haciendo un poco de spoiler, donde los apóstoles son gente multimillonaria, ¿no? Sí. Mm, A mí hay otro de los relatos que, mm. bueno, me han gustado mucho los 10, pero también destacaría el de Dualde y compañía. Sí. Da unas breves pinceladas también sobre ese relato. Bueno, este es un relato que podría interpretarse como fantástico, pero que se aproxima bastante a algo que puede ocurrir, salvo una cosa que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Sí, Pero
Sí, este es un relato, creo que además lo escribí en un momento bueno, donde mi estilo estaba casi más suelto que nunca, porque creo que hace unos años, pero en fin, no se puede hacer demasiado Sí, spoiler. Es no. una persona un poco antisocial que tiene un trabajo en un museo y que es alcohólico y se va a vivir a un edificio donde hay un vecino todavía más Mm. asocial que él Más extraño. y por el que se asoma algo extraño, ¿no? Empieza a Sí, hacer amistad o relación con este vecino y eso le lleva vaya, a una cosa sí. mayúscula. Y yo creo que ahí también hay un relato genial que es La bufanda roja. Mm. Creo que, bueno, es uno de tus mejores relatos, ¿eh? Es curioso porque este es un relato que siempre le gusta mucho a los lectores, en cambio a mí Ujú. nunca me ha gustado tanto, pero a la gente le gusta. De Sí, hecho, de este libro varias gente lo ha destacado. Y bueno, es un relato fantástico, bastante inspirado en H.G. Wells, el autor de La máquina del tiempo, ujú, aunque las similitudes que me ha sacado la gente son más de Cortázar y tal, pero yo la verdad es que tenía más en mente a H.G. Wells. sí. Y en fin, empieza con una persona a la que se le rompe el coche en mitad de la Mancha eh, y, y va a un apeadero y se sube a un tren para ir a buscar a alguien que le repare el coche, ¿no? Y claro, el tren no es un tren normal. Muy bien. De hecho, ha hablado de Wells, de Cortázar. También encontramos muchas reminiscencias de tus autores favoritos, ¿no? Sí, Muchos de los cuentos. no de todos, pero de algunos. Sí, Y desde luego, por ejemplo, el que hemos citado de la ciudad soñada, hay algo de Cunqueiro por ahí también. también. Pero claro, como te he comentado, estos relatos son de distintas épocas. Entonces algunos son bastante antiguos Antiguos. y premiados, ¿no? Sí. Relatos premiados, pero que por un motivo u otro no había incluido en los anteriores. Sí. Y recuérdame la Sí, pregunta. no, yo también encuentro ahí algo de Ah, sí, Borges, exacto, por exacto, eso es lo ejemplo. que quería decir. Que como son relatos un poco más cercanos al deslumbramiento, al descubrir a Borges, pues hay un poco más, una influencia más visible, ¿no? Hay un relato que se llama El libro, donde la influencia borgiana salta a los ojos, Sí, sí, sí. sin llegar al plagio. Incluso Poe, ¿no? Sí, También hay mira, algo de ahí, a de menudo algún ambiente. a menudo me han citado a Poe como si fuera una de mis grandes influencias. Yo creo que tampoco tanto, aunque leí sus relatos, ¿no? Es posible que me haya influido más Lovecraft, Ujú, que a su vez era discípulo de Poe. sí, Entonces, igual que a veces te puede influir Kafka a través de leer a Borges o a Cortázar, que estaban muy influidos por Kafka. sí. Yo debo de confesar que la primera vez que vi en un relato, en una obra, Murcia como escenario, Mm, escenario literario, sí, me quedé sorprendido y fue precisamente en un cuento tuyo. Creo que sí, nombraban Mazarrón, ¿no? sí, De pronto siempre estábamos acostumbrados a que las cosas ocurriesen fuera de aquí, en Madrid, Barcelona, Nueva York, en California. California. Y de pronto tú apareces con Mazarrón y a partir de ese momento empezamos a encontrar en tu obra continuas pinceladas de Murcia, ¿no? ¿A qué se debe Yo eso? ¿Por qué creo los que, autores de Murcia claro, nunca yo lo creo que eso ambientaban? favorece ser forastero, ¿no? O sea, Sí, ya sí, no me considero forastero, pero antes sí. Entonces yo veía Murcia desde otro punto de vista distinto al el que está en su casa, pues nada le sorprende. Pero en cambio, yo recuerdo que cuando ese relato que has citado lo escribí tras pasar, además nada más nacer mi hija. Pasamos en Mazarrón un mes y medio por ahí. Y claro, yo me impregné de Mazarrón y yo vi el sí, exotismo que había en todo eso. Yo lo usé en el relato. A mí me pareció algo bastante natural y luego también utilicé, recuerdo la huerta de Murcia, pero porque hay una fábrica por ahí que destila hierbas aromáticas y sí, hay un barrio por ahí que huele siempre a hierbas ya veo. aromáticas, eso lo usé. Y yo creo que, claro, a la gente de aquí le cuesta más eso como suele ocurrir, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero vamos, yo creo que con el tiempo ha habido un movimiento Sí, de recuperar, no, de utilizar Murcia Murcia, sin pudor, sí, sin ningún tipo de vergüenza, como
territorio literario, literario. ¿no? No, no, y yo creo que eso casi casi se te debe a ti Bueno, en esta región. Pocos autores antes, pocos contribuiría. autores antes lo habían Sí. utilizado, ¿eh? Mm, En los últimos años nos has entregado también a tus lectores libros de viaje, mm, todos ellos con muchas pinceladas autobiográficas, donde mm, apareces tú mm. como viajero, como personaje de tu libro. Pero tras la publicación de la versión de Judas, yo he leído algunos titulares de prensa donde decían Manuel Moyano regresa a la ficción. ¿Ese regreso es definitivo? No, que es definitivo en esta vida, pocas cosas. No, hombre, yo creo que nos movemos como un péndulo, ¿no? Cuando el péndulo está aquí, a lo mejor llevas una época haciendo no ficción, no te apetece la ficción, pero te empiezas a cansar y entonces vuelves. Y luego te cansas de aquí y vuelves, y así. Bueno, o sea que volverás a la no ficción. Seguro, seguro. Seguro, Bueno, de seguro. hecho, el libro que tengo entre manos es no ficción. Sí, sabemos que tienes escrito mucho, que siempre has tenido un gran cajón, ¿no? Como se suele decir, que lo vas soltando poco a poco. Ese cajón, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo? ¿Hay mucho en ese cajón? ¿Está medio lleno, medio vacío? No, yo creo que cosas recuperables no hay muchas. De hecho, creo que hay novelas y cosas que he intentado arreglar en el tiempo y creo que debería destruirlas. O sea, no volver a perder tiempo, pero tú sabes que eso cuesta, ¿no? Tienes ahí un texto que dice, bueno, alguna punta se le puede sacar Bueno, y te cuesta destruirlo, pero sería lo sí. mejor, dejar el cajón vacío. No voy a hacer lo mismo de Kafka, Sí, sí, animar o a su sea, amigo a que sí, destruyera sí, su obra. sí, bueno, yo ya tengo mucho publicado. Hasta no hace mucho era difícil encontrar a Manuel Moyano en redes sociales, Mm, pero estamos viendo que esa tendencia se ha invertido. Te encontramos en Facebook, en Instagram, además y ya está. de forma más o menos activa. Sabemos que tu hijo es un Mm. conocido influencer, Carlos Mollo. ¿Ha influido él en que tomes esa deriva, que te por fin entre en redes sociales? Bueno, la verdad es que primero que las redes sociales estaban alrededor, tú eras uno de los grandes usuarios, cuando yo me negaba radicalmente, pero radicalmente, para mí era una cosa casi aberrante. Pero en fin, veía a mi hijo que también estaba empezando, por la época, porque yo realmente lo que me hizo dar el paso a meterme fue la pandemia. Y no fue por mí, sino porque en el trabajo, puesto que estamos en actividades culturales y de lo poco que se podía hacer era en redes sociales. Entonces yo ahí por primera vez me asomé a ellas porque no sabía ni cómo se entraba. Y ya a partir de ahí ya pensé en hacerlo. Y bueno, ahí he seguido, que yo siempre pienso que es un arma de doble filo las redes sociales, Sí. porque por un lado está claro, especialmente para un escritor, sirve para darte a conocer y cosas que le cuentas a dos o tres personas, contarlas a más gente, Vale, igual vale. que otra gente hace contigo, y eso está bien, pero a la vez se puede entrar en una dinámica de perder una cantidad de tiempo impresionante con eso. Pero has notado Y, que y no, y no, has crecido en lectores. yo creo que sí, Sí, lo he notado claramente, sí. Sí, porque vamos a poner un ejemplo. Antes salía en el ABC, salió una reseña hace poco de este sí. libro, y claro, eso pues a lo mejor mucha gente ni compra ya el ABC, no se enteraba nadie. En cambio, en las redes sociales la cuelgas y ya pues a lo mejor hay 200 o 300 personas Mm, y así va sumando, ¿no? Se nota sí, claramente, ¿no? va multiplicando. Mm, Bueno, hemos dicho que hay muchos Moyanos en uno. Vamos a detenernos un poco en el Moyano viajero, ¿no? mm, Hay una frase tuya en el libro La frontera interior que dice, partí de casa cierto día de invierno, solo, al volante de un humilde utilitario e imbuido por la idea de que lo asombroso y la aventura pueden aguardarnos en cualquier parte. Tú descubres un mundo exótico en todo sitio. claro, eso es uno de los principios, que yo tengo, no diré ya como escritor, sino incluso como persona, ¿no? O sea, pero esa frase, que la verdad es que ha sonado bien, tal como la has leído, de alguna forma es que lo que apliqué en ese libro que has dicho tú, de Dietario Mágico, cuando dije, bueno, en un entorno aquí resulta que hay un montón de curanderos y este es un tema que nadie se ha dedicado
O sea, que puedes encontrar algo extraordinario dentro de lo común, ¿no? Igual pasó en Galería Apátridas cuando me dediqué a investigar personajes fuera de lo común de Molina de Segura, que como bien has dicho se va a Sí, reeditar vamos a dentro tener de la suerte poco. de volverlo a leer. Y esto me pasó porque, por ejemplo, hice un libro de un viaje a Estados Unidos, pero claro, el viaje a Estados Unidos se presupone que va a ser la leche, ¿no? Pero claro, este libro del que hablamos, La frontera interior, era un viaje por Sierra Morena, ¿no? Dice, bueno, Sierra Morena, todo el mundo que está pensando bandoleros, encinas, cerdo ibérico. No, pero la idea es pensar, aquí hay mucho más. Y todo depende primero de cómo lo veas y luego de cómo lo cuentes. Sí, Hay que tener los ojos abiertos a ver cosas sí. y la pluma presta. De hecho, yo creo que tú no has perdido esa tendencia infantil a Sí, sorprenderse de sí, todo. exactamente, iba a Eso decir creo que es muy eso. Iba a importante. decir que yo creo que es seguir siendo un niño en parte, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. Mm, Y yo creo que nunca he dejado de serlo. claro. Entonces, esa capacidad de que las cosas te fascinen, lo que todo el mundo da por hecho, puedes decir, pues mira, esto es la leche. O sea, ser capaz de darte cuenta de que todo puede ser fascinante, ¿no? Sí. Tú también eres un viajero literario, o sea, ¿a dónde Mm. vas buscando eh, Sí, pinceladas de literatura, de autores, visitando casas. la verdad es que ese es un fetichismo que desarrollé, yo creo que a partir de los 35 por ahí, que antes no lo tenía. Yo, por ejemplo, recuerdo haber estado en Edimburgo y no buscar nada de Stevenson, haber estado en Praga y no buscar nada de Kafka, y ahora eso para mí es inimaginable. O sea, para mí ya es un elemento de los viajes que además me gusta mucho. Luego es puro que mata en el fondo, ¿no? O sea, esta es la casa donde nació Kafka, bueno. Esta es la tumba, bueno, que en fin, Sí. que en el fondo es todo lo que le Pero te metemos gusta nosotros. visitar los bares Sí, que sí, visitaba, las pero es lo librerías que que le visitaba. metemos nosotros. Sí, Quiero decir que en el fondo son una tumba, una casa, un sí. bar. Eh, Eres un tipo curioso, yo tengo una curiosidad. ¿Qué libro tienes ahora mismo sobre la mesilla? La península de las casas vacías, de Sí, David Uclés. es que, Bueno, es un libro que se ha oído hablar tanto de él que después de un año sin terminar de decidirme, puesto que es un pedazo de sí, tocho, pues al final me he puesto con te has él. puesto con él, bueno, No puedo entrar a valorarlo porque ya. acabo de empezar. Y otra curiosidad, ¿qué libro te hubiese gustado escribir? Buah, menuda pregunta. Pues me voy a quedar en blanco. ¿Sí? No lo sé, no sé decirte la verdad. De algún título que te Sí, haya fascinado de a algún ver, sí, autor. pero es que gustar escribir, por ejemplo, imagínate que dijera, me hubiera gustado un El libro de Quijote. Borges o El Quijote, estaba No, pensando no, en El que me estoy Quijote. refiriendo a un Sí, título. sí, lo sé, pero es que tú no puedes haber escrito eso, porque Ya, entonces ya no serías tú. sí, Entonces es difícil. es difícil. Es difícil. Bueno, estamos ya terminando. Tú has paseado el nombre de Molina, no solamente por toda España, lo has llevado a muchos países donde has estado de manera literaria, incluso has cruzado el charco, has estado en Venezuela, donde has hablado también de este pueblo, y eres miembro de la muy noble y muy leal Orden del Meteorito de Molina de Segura, tienes placa en el Paseo de las Letras. La biblioteca del Instituto Vega del Tade lleva tu nombre, Biblioteca Manuel Moyano. Incluso te han nombrado recientemente Andaluz del Año en Molina. Para mí hay algo que todavía falta y ya de aquí lo lanzo. Yo creo que Molina te debe muchas cosas y debería nombrarte hijo adoptivo del municipio, que es el primer paso para ser hijo predilecto. Bueno, yo creo que no creo que nadie deba nada a nadie, pero vamos, Bueno, vamos a recoger firmas, vamos a recoger desde firmas. A luego yo no. ver. Bueno, Manolo, mil gracias por haber aceptado la invitación de venir a la inauguración de esta lluvia de meteoritos. Antes de comenzar el programa,
Andrés Arévalo, el realizador, y yo hemos estado en el cráter del meteorito Ah, y hemos llenado ah, esta botellita mm, con efluvios. Nos hemos metido, sí, sí. la Cuidado hemos llenado. que se escapa, ¿no? Sí, no, le pongo el tapón. Ya sabes que a ti no te hace falta la Mm, inspiración, pero que es muy útil tenerla al lado del sí, ordenador sí, sí, porque de pronto te atascas, sí, respiras sí, un sí. poco, te echas un poco por encima y la Y tienes. ya, y Así ya, que bueno, acéptala como un regalo vale, pues nada, por tu presencia en este programa. pues nada. Y bueno, agradecerles a los espectadores que hayan estado ahí al otro lado de la pantalla. Espero que hayan disfrutado y hayan conocido un poco más tanto la figura como la obra de Manuel Moyano. Una suerte tenerlo en nuestra ciudad. Y recordarles que a partir de esta semana, pues todos los jueves estaremos a esta hora en pantalla con un nuevo autor y una nueva obra. Buenas noches y buenos libros. En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos.